Ahora vamos a hablar de lo sucedido hace una semana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, después de hablar con Donald Trump, dio a conocer que se había llegado a un acuerdo para que el gobierno estadounidense no impusiera aranceles a México por 30 días a cambio pues de dar gusto a Trump en ciertas cosas y parte de ellas fue el despliegue de 10,000 militares mexicanos en la frontera con Estados Unidos, miembros de la Guardia Nacional y también del Ejército. ¿Cómo ha funcionado este operativo? Vamos a platicarlo con un especialista, nuestro amigo Javier Oliva, analista en temas de seguridad y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Javier? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pascal. Muchas gracias por la invitación y buen inicio de semana para todas y todos. Bueno, ¿qué impresión te ha generado con tu ojo conocedor este despliegue de militares en los estados de la frontera? Bueno, en primer lugar, que para la Secretaría de la Defensa Nacional es un esfuerzo logístico verdaderamente formidable. De acuerdo a los criterios numéricos de la integración de las diversas unidades de Ejército y Fuerza Aérea y Armada de México, 10,000 elementos componen una división, que es la unidad más grande, insisto, en la Administración Militar en México. Entonces, son 10,000 personas que con el transporte, su alimentación, el alojamiento, en fin, todo lo que requiere un apoyo logístico formidable en el despliegue en distintas ciudades fronterizas. Ujú. Cabe decir que preparándome para esta entrevista, Pascal, y gracias de nuevo, hay 31 ciudades gemelas entre México y Estados Unidos. Hay 12 millones de personas en ambos lados de las fronteras. Para que nos demos una idea, El Salvador tiene 6 millones de habitantes, estoy hablando de números redondos. Sí. Guatemala tiene 18. Entonces, es prácticamente en términos demográficos y de infraestructura urbana y de servicios, es prácticamente una región, prácticamente un país en términos administrativos. Entonces, desplegar 10,000 elementos para vigilar tan amplia franja fronteriza, Ujú. son poco más de 3,200 kilómetros de frontera, pues evidentemente reclama, insisto, de parte del gobierno mexicano un apoyo muy, muy importante. Con Déjame dos detenerte ahí porque recuerda cuando esto se dio a conocer, te pregunté, bueno, ¿cuál sería el salario promedio de estos elementos? Y bueno, sacando cuentas con los datos que me diste, de puro salario son como 5 millones de pesos al día. Complicado para una secretaría a la que se le recortó el presupuesto este año, ¿no? Sí, y bueno, y la forma en la que se eh, administra, pues es con el depósito directamente en las cuentas bancarias que tienen en Banjército Ujú. para efectos de los salarios. Entonces, aquí también lo importante, Pascal, es el objetivo que es, tratar de controlar o contener en lo posible el tráfico de las dosis del fentanilo, principalmente, aunque también recordemos que cocaína y metanfetamina pues, llegan a través, la mayor parte, lamentablemente, por nuestro territorio A al ver, vamos, Honduras. querido Javier, vamos a restablecer la comunicación para poder escuchar adecuadamente lo que nos estás diciendo. Y bueno, ahora me estaba acordando, escuchando a Javier Oliva, el reporte de nuestro compañero David Vicenteño, que fue estado por estado, dando a conocer, de acuerdo con datos oficiales, cuántas incautaciones de distintas drogas se habían realizado. Y por ahí recuerdo que mencionaba en algunos casos, en los casos de algunos estados, David Vicenteño, 0.1 gramos de fentanilo. Lo que quiero preguntarle a Javier, yo sé que apenas va una semana y el reporte es nada más de 3 días, pero como que para 10,000 soldados 0.1 gramos de fentanilo, pues no es necesariamente mucho. No sé si ya lo tenemos de vuelta a Javier, todavía no estamos intentando restablecer la comunicación. Creo que no hemos podido, pero bueno, en un momento lo hacemos. Se cumple una semana del acuerdo, el despliegue comenzó al día siguiente, usted recordará, aquí se lo comentamos, con vuelos desde la península de Yucatán, sus 3 estados, también desde el campo militar número 1, y bueno, se reportó que ya estaban ahí desplegados en el terreno estos 10,000 elementos.
y pues es un esfuerzo logístico importante, nos dice Javier Oliva. Hay que enviar aviones, hay que mandar vehículos por tierra. Perdóname, Javier, es que no te escuchábamos. Parece que otra vez se interrumpió, pero bueno, hay que pues mandar, hay que hacer vuelos, hay que mandar soldados por tierra para que tengan los vehículos que requieren allá. Pues es caro, pues todo este despliegue, pero pues entiendo que era necesario, porque si no, pues venía algo mucho peor y mucho más caro, que serían los aranceles, de los cuales, por cierto, no nos hemos salvado todavía. Querido Javier, perdóname, me quedan un par de minutos, pero si quieres redondeamos todo este esfuerzo logístico del que estabas hablando. Yo le comentaba a la audiencia que, de acuerdo con el propio reporte de la Sedena, pues las cantidades de fentanilo decomisadas hasta ahora en los tres primeros días del operativo pues no son muy importantes, ¿no? En algunos casos 0.1 gramos de fentanilo. Bueno, sí, lo que pasa es que con un kilo de fentanilo puro se pueden fabricar, Pascal, Sí, lo y entiendo. es un dato estrujante, entre 900,000 y 1 millón de dosis en cápsulas, ¿no? Sí. Porque, digo, no se consume el fentanilo, se mezcla con otras sustancias. Entonces es verdaderamente ya difícil, pues imaginemos tratar de detener cápsulas Uh-huh. cuando ni los perros ni detectores, como sucede con otras drogas Uh-huh. que se pueden detectar, porque los perros mueren en cuanto inhalan una fracción mínima o una dosis mínima de fentanilo. Entonces, esperemos que dé resultados, pero yo insisto, mientras haya consumo va a haber producción. Es decir, aquí también habría que ver cómo Y al está revés, ¿no, Javier? Mientras las haya producción va a políticas haber de consumo salud también. pública, ¿no? Sí. Ese sería el tema. Bueno, pues te agradezco mucho, querido Javier. Gracias por estos datos y vamos a seguir pendientes de los resultados de este operativo. Muchas gracias. No, grave que ayer ya Trump ya le comenzó a llamar al Golfo de México, Golfo de América. Pues Claro, sí, una hombre. medida unilateral, pero no deja de observarse la posición geoexpansionista del gobierno de la Casa Blanca. Sin duda, Javier. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Ahí está Javier Oliva. Bueno, pues los resultados hasta ahora de este operativo Frontera Norte. Ojalá que sirva, pues entre otras cosas, también para aumentar la seguridad en la frontera, para los millones de mexicanos, que entiendo que son como 6 del lado mexicano, que habitan en los municipios fronterizos.